Antes de empezar, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás viendo. Ahora, respira hondo, y vamos a la historia. La casa de los murmullos, escondida entre los callejones inclinados de Guanajuato, siempre fue evitada por los vecinos. Nadie entendía por qué sus ventanas parecían observar a cualquiera que pasara cerca. Incluso durante el día, la sombra del edificio parecía más oscura que la de cualquier otra casa. Los turistas preguntaban por qué nadie se aproximaba a la puerta principal. Los locales solo respondían con miradas tensas y un silencio inquietante. Decían que las paredes guardaban voces que no pertenecían a ningún vivo. Y que quien escuchaba una vez, nunca olvidaba el sonido. La leyenda cuenta que la casa perteneció a doña Bernarda, una mujer rica y obsesivamente controladora. Ella vigilaba cada movimiento de sus sirvientes como si temiera que escaparan de su mando. Las puertas internas siempre estaban cerradas con llave, incluso cuando no había motivo alguno. Los empleados afirmaban oír pasos detrás de ellos cuando estaban solos. Pero cada vez que giraban para mirar, no había nada allí. El miedo comenzó a extenderse entre todos los que trabajaban en el lugar. Y uno por uno, empezaron a desaparecer sin explicación. Los vecinos comenzaron a notar que la casa emitía sonidos por las noches. Al principio eran golpes suaves, como alguien caminando muy lento. Luego se convirtieron en susurros largos, arrastrados, imposibles de identificar. Las madres del barrio prohibían a los niños jugar cerca del muro lateral. Decían que las voces los llamaban por su nombre, aunque nadie supiera cómo. Algunos adultos aseguraban oír a una mujer llorando desde dentro. Pero nadie tuvo el valor de comprobarlo. Una noche, un hombre borracho decidió acercarse y tocar la puerta. Los vecinos lo vieron tambalearse mientras golpeaba con fuerza la madera vieja. Él gritó que no tenía miedo, que las historias eran solo tonterías del pueblo. Pero en cuanto tocó la manija, retrocedió como si hubiera sentido un quemón. Aseguró que algo dentro le susurró directamente en el oído. Al día siguiente empacó sus cosas y abandonó la ciudad sin despedirse. Nadie quiso ocupar su casa después de eso. Con el tiempo, la casa de los murmullos se volvió un punto prohibido. Los guías turísticos evitaban mencionarla para no atraer curiosos. La policía tampoco patrullaba cerca del callejón donde se ubicaba. No por miedo a fantasmas, decían, sino por respeto a lo que allí ocurrió. Los más viejos del pueblo insistían en que la casa estaba viva. Que sentía la presencia de quienes la rodeaban y respondía a su manera. Y que las voces que salían de las paredes pedían algo, o a alguien. Con el paso de los años, el nombre de doña Bernarda se volvió sinónimo de miedo en Guanajuato. Muchos afirmaban que ella no solo controlaba a sus sirvientes, sino también sus destinos. Dicen que llevaba un registro detallado de cada movimiento, cada palabra y cada error cometido. Nadie sabía dónde guardaba ese cuaderno, pero todos hablaban de él como si fuera real. Los rumores aseguraban que lo escondía en una habitación secreta bajo las escaleras. Y que quienes lo encontraban acababan escuchando voces incluso fuera de la casa. Como si las palabras escritas hubieran cobrado vida propia. La familia de doña Bernarda intentó varias veces obligarla a dejar la casa. Pero cada vez que lo intentaban, algo extraño ocurría en el interior del hogar. Objetos movidos, sombras inesperadas, puertas que se cerraban sin explicación. Hasta que finalmente los parientes desistieron, temiendo por su propia seguridad. Ella continuó viviendo sola, acompañada solo por sus sirvientes aterrados. Los gritos de castigo se escuchaban incluso desde la calle empedrada. Y nadie en el pueblo quiso intervenir por miedo a despertar su ira. Un comerciante contó haber sido llamado por doña Bernarda para entregar provisiones. Afirmó que al entrar sintió una presión en el pecho, como si la casa lo rechazara. La mujer lo observaba con una sonrisa que no parecía humana, demasiado fija. Le pidió que dejara las cajas en la cocina, pero él oyó pasos detrás de él. Cuando giró, no había nadie, solo un corredor oscuro que olía a humedad. Aseguró que escuchó un murmullo que decía su nombre con una voz desconocida. Salió de la casa corriendo y nunca volvió a pisar ese lado del barrio. Los sirvientes que trabajaron allí tenían algo en común, todos enfermaban. Primero venía el insomnio, causado por ruidos nocturnos dentro de las paredes. Después aparecían ataques de pánico sin motivo aparente, incluso en pleno día. Algunos decían que sentían manos heladas tocando sus hombros mientras dormían. Otros confesaron oír llantos debajo del piso,
como si alguien estuviera enterrado allí. Los pocos que lograron escapar jamás quisieron hablar de lo que vivieron. Y los que se quedaron, simplemente desaparecieron con el tiempo. Los vecinos comenzaron a notar un patrón siniestro alrededor de la casa. Cada vez que un sirviente nuevo llegaba, las voces internas se intensificaban. Era como si algo dentro del lugar se alimentara del miedo de quienes entraban. Las ventanas parecían empañarse solas, incluso en días secos y calurosos. Y de noche, una figura femenina se veía caminando por el segundo piso. No era doña Bernarda, dijeron los más valientes, era alguien más. Alguien que parecía atrapado allí desde hace mucho tiempo. La existencia de una habitación sellada dentro de la casa de los murmullos era un rumor antiguo. Los lugareños decían que nadie había entrado allí desde hace generaciones. Ni siquiera los sirvientes sabían que guardaba doña Bernarda detrás de ese muro. La puerta, cubierta por tablas viejas, parecía más un ataúd vertical que una entrada. Quienes se acercaban demasiado afirmaban sentir un olor a humedad y flores marchitas. Y algunos juraban escuchar un corazón latiendo al otro lado de la madera. Un pulso lento, pesado, como si algo dormido esperara despertar. Décadas después de la muerte de doña Bernarda, un grupo de curiosos decidió entrar. Decían que la historia era solo una exageración del pueblo para asustar turistas. Pero al abrir la puerta principal, todos sintieron un frío imposible de explicar. El aire se volvió espeso, casi sólido, como si la casa inhalara su presencia. Uno del grupo indicó el camino hacia la habitación sellada usando una linterna. La luz temblaba aunque no hubiera viento dentro del lugar. Y cada paso en el corredor resonaba como si fueran acompañados por alguien más. Al llegar al muro de madera, notaron que estaba cubierto de marcas profundas. Parecían arañazos hechos con uñas humanas, organizados en líneas desesperadas. La madera estaba deformada, como si alguien hubiera golpeado desde dentro. Un silencio absoluto tomó el pasillo, expulsando incluso el sonido de la respiración. El líder del grupo tocó la superficie con la palma temblorosa. La madera estaba caliente, como si hubiera un cuerpo detrás de ella. Y un murmullo suave surgió del interior, pronunciando algo incomprensible. El miedo comenzó a apoderarse del grupo, pero ya era tarde para retroceder. Uno de ellos tomó una barra metálica y empezó a arrancar las tablas. Con cada golpe, la casa crujía como si le doliera, como si protestara. Cuando cayó la última tabla, un olor antiguo escapó como un suspiro oscuro. Detrás de la puerta, un cuarto estrecho se reveló cubierto de símbolos extraños. Había velas derretidas y restos de una silla rota en el centro. Y en la pared del fondo, una marca negra, como una sombra fija. A medida que entraban, las voces comenzaron a llenar la habitación. Una mezcla de gritos, susurros y lamentos que no parecían de este mundo. Las paredes vibraban levemente, como si estuvieran vivas. Uno de los visitantes se cubrió los oídos, pero las voces estaban dentro de su cabeza. De repente, la sombra del fondo se movió como un humo espeso. Tomó forma humana por un instante, extendiendo un brazo oscuro hacia ellos. Y la puerta detrás del grupo se cerró de golpe, apagando toda esperanza de escape. Después de que la puerta se cerró detrás del grupo, el silencio fue absoluto. Un silencio tan profundo que dolía en los oídos, como presión bajo el agua. La sombra del fondo comenzó a moverse con un ritmo lento y calculado. Su forma parecía estirarse y contraerse como si respirara. Los visitantes retrocedieron, tropezando con velas caídas y madera vieja. Una sensación de estar siendo observados desde múltiples direcciones los rodeó. Y el aire se volvió helado, congelando el aliento en sus labios. Uno del grupo encendió una linterna temblorosa para iluminar la figura. La luz reveló un contorno humano, pero distorsionado, como si no perteneciera allí. Sus extremidades parecían demasiado largas, hundiéndose en la oscuridad. El rostro no tenía facciones visibles, solo una profundidad negra sin forma. Cuando la luz tocó esa cara, la sombra retrocedió como si sintiera dolor. Pero al alejar la linterna, volvió a acercarse con un movimiento rápido. Como un depredador adaptándose a la oscuridad para atacar mejor. Un sonido se elevó desde el suelo, un lamento que vibraba bajo sus pies. La habitación entera parecía resonar con el gemido de algo atrapado. Los símbolos pintados en las paredes comenzaron a brillar débilmente. Los colores rojizos parecían moverse, goteando como sangre fresca. El grupo intentó abrir la puerta, pero la manija no respondía. Era como si la casa se negara a dejarlos salir.
Un susurro se expandió entonces, repitiendo una frase indescifrable. La sombra avanzó de nuevo, levantándose más alto que cualquier persona. Su cuerpo se dividió en múltiples siluetas por un segundo, como ecos oscuros. Los visitantes empezaron a sentir náuseas, mareos y un peso en el pecho. Uno cayó de rodillas, afirmando que alguien le hablaba dentro de la mente. Otro intentó golpear la puerta con una tabla, pero la madera absorbía los impactos. La sombra extendió un brazo, alargándose hasta casi tocarles los rostros. El frío se volvió insoportable, un frío que quemaba. De repente, las voces se unieron en un mismo grito desgarrador. Un sonido que no parecía humano ni animal, sino algo antiguo y roto. La sombra se detuvo y miró hacia la pared como si escuchara otra orden. Los símbolos brillaron más fuerte, iluminando la habitación con un rojo tenue. El grito se cortó abruptamente, dejando un silencio violento. Y entonces, la sombra señaló la pared del fondo, como invitándolos a acercarse. Algo, o alguien, estaba esperando detrás de esa marca oscura. La marca negra en la pared parecía absorber toda luz que la tocaba. Mientras el grupo avanzaba lentamente, la sombra quedó inmóvil detrás. El silencio era tan denso que el sonido de los pasos parecía distante. Al acercarse más, la superficie oscura comenzó a ondular como agua. Uno de ellos extendió la mano temblorosa para tocarla. Apenas sus dedos rozaron la marca, un calor inesperado recorrió la pared. Y la habitación entera se estremeció con un susurro grave. La oscuridad se abrió como una grieta viva, revelando un hueco angosto. Un olor a tierra húmeda y encierro escapó del interior. La sombra detrás del grupo hizo un sonido bajo, como un gruñido contenido. Los visitantes intercambiaron miradas aterradas, pero siguieron adelante. Dentro del hueco, encontraron restos de velas, cuerdas y trozos de tela. Y en el centro, una silla vieja con marcas de amarre en los brazos. Parecía un lugar usado para rituales o castigos. Una voz femenina surgió, suave, quebrada, como un susurro desesperado. Decía palabras en un dialecto antiguo que ninguno reconocía. La sombra se acercó lentamente al hueco, como si respondiera al llamado. La voz se volvió más fuerte, más urgente, como si suplicara algo. Los visitantes retrocedieron, sintiendo un frío que subía desde el suelo. Uno de ellos cayó al tropezar con un símbolo pintado en el piso. Y en ese instante, la sombra entró en el hueco, desapareciendo por completo. La casa pareció liberar un aliento largo, como un suspiro contenido por décadas. Los símbolos en las paredes se apagaron lentamente, regresando a su tono apagado. La puerta sellada detrás del grupo se abrió sola, sin un solo sonido. El aire helado comenzó a disiparse, dejando una sensación extraña de alivio. Los visitantes, aturdidos, salieron de la habitación sin mirar atrás. Pero mientras caminaban por el corredor, oyeron pasos a su alrededor. Pasos suaves, siguiendo cada uno de sus movimientos. Al salir finalmente de la casa, el sol estaba comenzando a aparecer. Ninguno dijo una palabra, no había cómo explicar lo ocurrido. Pero antes de irse, todos escucharon un último murmullo desde dentro. Una voz femenina, más clara que antes, diciendo en un tono agradecido, libre. Sin embargo, otra voz, más profunda, más oscura, susurró después, no todos. Los visitantes huyeron sin mirar para atrás, sabiendo que algo quedó despierto. Y desde ese día, la casa de los murmullos volvió a guardar silencio, pero no paz.